Bueno, bienvenidos a una nueva edición de nuestro newsletter Esencia de Mujer y nuestra serie de entrevistas con grandes mujeres que a través de su historia nos impacta, nos inspira y también nos ayuda a transformarnos. Hoy tenemos acá a Janet Echeverry Arizmendi, originaria de Antioquia, Colombia. Janet, muchas gracias por darte un espacio y poder acompañarnos el día de hoy. Paula, a ti muchísimas gracias por esta invitación tan linda de ser parte en este momento de Esencia de Mujer. Vamos ahora a conocer un poco más de nuestra invitada. Janet Echeverry Arizmendi, como les decía, es de Colombia, es tecnóloga en seguridad y salud del trabajo y gestión humana con más de 11 años de experiencia. También es emprendedora, conferencista vivencial y creadora de Nelia Metamorfosis de Luz, un proyecto que integra bienestar, desarrollo personal y emprendimiento con propósito. Como coautora del libro Historias de Alto Impacto, ha transformado una experiencia de profunda resiliencia en un mensaje de inspiración para otras personas. Su trabajo se centra en acompañar procesos de crecimiento personal, fortalecimiento del amor propio y liderazgo desde la autenticidad, convencida de que las mayores adversidades pueden convertirse en oportunidades para reinventarse. A través de conferencias, talleres, proyectos editoriales y espacios de formación, Janet impulsa a mujeres y emprendedores a reconectar con su propósito, desarrollar una mentalidad de crecimiento y convertir su historia en una herramienta de impacto positivo para su entorno. Janet, ¿qué transformación vemos en tu biografía? Principalmente tú te desarrollabas en la parte de seguridad y salud en el trabajo por más de una década. ¿Cómo fue ese cambio de pasar solamente, de gestionar personas, precautelar las normas para el cuidado, para evitar accidentes, a decidir emprender? ¿Cómo fue esa transición inicialmente? Paola, mira, lo que pasa es que no fue una decisión que quise desde mi ser, sino que la vida me lleva a tener cambios inmediatos de 360 grados, ¿cierto? En ese entonces, cuando decido renunciar a mi empleo, mi hijo tenía 3 años y vivimos la pérdida de mi esposo, el cual él fallece, entonces tenía que tomar una decisión inmediata, que era dejar de estar con las personas que me encanta a tener que estar maternando y cuidando del hogar. Y si tuvieras que presentarte más allá de los títulos y los logros, ¿quién es la mujer que hoy se sienta frente a nosotros? Bueno, Paola, más que los títulos y los reconocimientos, soy una madre de 2 hijos, un ser humano que aprendió a conocerse, una mujer resiliente, que ha entendido que el dolor no se debe evitar, sino que es el punto de partida para podernos transformar. Descubro que la transformación se da a nivel del alma cuando reconocemos, cuando perdonamos, cuando sanamos, agradecemos y abrazamos nuestra historia. Y esto me lleva entonces a ser la mujer que soy hoy, que ya alzo mi voz por medio de todos estos medios digitales, por medio de haber sido escritora, coautora del libro de historias de alto impacto, por medio de las capacitaciones vivenciales que dicto presenciales y también alzo mi voz cada día de mi vida con todas las personas que me rodean. Y durante muchos años has estado entregada en tus diferentes roles, tanto como esposa, madre, trabajadora, cuidadora, emprendedora. ¿Y en qué momento sentiste que en medio de todo eso habías tal vez dejado de encontrarte contigo misma? Mira, Paola, nosotros cuando no tenemos el amor propio,
cada día nos vamos perdiendo paso a paso. Era feliz en ese rol de esposa en su momento, de madre, de cuidadora, de empleada, que son roles maravillosos porque cada día aprendemos de ellos. Pero descubro que no estaba la Janet mujer. No sabía dónde estaba esa Janet que podía soñar, que no sabía qué le gustaba, no sabía qué eran sus sueños. Era dedicada un 100% a los demás. Entonces es allí donde yo misma me hago la pregunta. Si yo no tengo amor propio, si yo no me estoy dando lo mejor para mí misma, le estoy dando a mis hijos y a las personas que me rodean desde la carencia. Exacto. Y cabalmente en uno de tantos roles que has tenido, eras, liderabas lo que viene a ser salud ocupacional y seguridad, y gestionabas obviamente también personas. Ya has estado más de una década cumpliendo prácticamente esas funciones. ¿Cómo ha sido la transición de pasar de un rol tan específico a ser emprendedora y ya empezar a ver el 360 de una empresa? Mira, Paola, yo era, o sea, para mí siempre el dar el 100% a los demás era feliz en ese rol de empresaria, ¿cierto? En ese rol de esas empresas en seguridad y salud en el trabajo, porque es cuidar, proteger, ayudar a los demás ante que no les pase ninguna situación de accidentalidad o muerte en la empresa. Pero la vida me hace enfrente una situación donde tengo que tomar decisiones inmediatas tras la pérdida de mi esposo, ¿cierto? Entonces tengo que definir, seguir laborando como empleada en una empresa o dedicarme a mi hijo y acompañarlo en su proceso de duelo. Ese momento fue el momento más difícil que pude tener en mi vida tras la pérdida pues de mi esposo. No solamente estaba despidiendo al hombre que acompañó una parte de mi camino, sino que tenía enfrente esa responsabilidad de acompañar a mi hijo en el duelo, en sus emociones y en cada etapa de su crecimiento. Y esto es donde me lleva entonces a decidir a quedarme con él, enfrentando miedos, soledad, preguntas que no tenía la respuesta. Me lleno de muchísima incertidumbre, pero siempre tuve la fe intacta en Dios de que yo algún día iba a salir de ese proceso de dolor y poderlo convertir en propósito. Y a través de la pérdida de tu esposo, que marcó claramente un antes y un después en tu vida, ¿cómo recuerdas estos primeros días y sobre todo qué fue lo más desafiante para afrontar en este proceso de duelo, donde también obviamente priorizabas el bienestar emocional de tu hijo? Mira, pues ese fue ese proceso de oscuridad completamente, porque como te acabo de decir, estaba despidiendo a ese hombre que acompañó esa parte de mi camino, pero tenía esa responsabilidad con mi hijo. Dejo de, o sea, como ese duelo me hace vivir en esa soledad, maternarlo, cuidarlo, protegerlo, de que él, ese duelo no tuviera como ese dolor tan fuerte y irlo acompañando en ese proceso del entender el por qué papá ya no va a estar más con nosotros físicamente. Pero esto me va llevando como a entender de que nunca vamos a olvidar lo que estamos viviendo, pero sí podemos aprender a vivir con eso para llevar ese propósito. En algunas charlas que te he escuchado dar o entrevistas, has dicho que el duelo no solamente aparece cuando perdemos a un ser querido,
sino también cuando dejamos de ser quienes somos. ¿Cómo descubriste esa verdad y qué cambió en ti a partir de esa comprensión? Paola, te voy a confesar que esa fue la revelación más fuerte que la vida me llevó a enfrentar. Mientras que vivía ese proceso con mi hijo del duelo de su padre, de reconocer ese dolor, esa oscuridad tan profunda, empiezo entonces a tomar la decisión de empezar a sanar, ¿cierto? Es decir, yo no me puedo quedar ahí siempre latigándome, sino que tengo que ir buscando la luz en la oscuridad. Cuando empiezo a sanar mi corazón, descubro que no solamente descubro que no solamente estaba viviendo el duelo de él, sino que no estaba la Janet mujer. Esa Janet mujer no sabía dónde estaba, qué soñaba, qué quería, cuáles eran sus metas, no estaba. Entonces empiezo que sanar no es olvidar lo que estábamos viviendo, sino que es abrazarlo, reconocer, encontrarme conmigo misma, reconocer esa historia y decir, bueno, ¿qué quiero hacer hoy de mí para yo poder acompañar a mi hijo y a las personas que están en mi entorno porque estoy dando desde la carencia? Y entonces descubro que los procesos, por muy dolorosos que sean, siempre podemos volver a renacer. Y cabalmente en ese momento específico, donde decides que el dolor ya no iba a definir al resto de tu vida, ¿qué ocurrió para que tomaras esa decisión? Aparte de ya ser consciente que tenías un duelo contigo misma. ¿Qué ocurrió? No, empezar a descubrir el amor propio, porque si yo empiezo a descubrirme y a darme desde el amor propio, a ser merecedora, a estar en el primer lugar antes que los demás, voy a alimentar a los demás de todo lo maravilloso que habita en mí. Y relacionando lo que me cuentas con el nombre tal vez de tu emprendimiento y que siempre está igual, bueno, muchas veces te he escuchado hablar sobre la metáfora de la oruga, la crisálida, la mariposa para descubrir tu historia. ¿En qué etapa de esa metamorfosis sientes que permaneciste más tiempo y qué aprendiste en este proceso de transformación más allá de empezar a comprender a la Janet mujer, empezar a ya darse ese amor propio que necesitaba? Bueno, el proceso pues en el que yo más estuve y fue el proceso hasta más lindo, lo puedo decir ya hoy en día, es el proceso de la crisálida. Fui esa oruga cuando estaba 100% entregada a los diferentes roles, ¿cierto? Pero la vida me lleva a vivir ese proceso de crisálida, donde allí se me permite llorar. Es un proceso de oscuridad, un proceso de dolor, un proceso donde estaba bloqueada, no sabía qué iba a hacer de mi vida de ahora en adelante. Pero es muy lindo porque empiezo a sanar, empiezo a perdonar. Y lo más maravilloso, Paola, que pude haber descubierto en este proceso de la crisálida es volver a mí. Entonces ahí entendí que la transformación no es de un día para otro, es vivir ese proceso de la crisálida con paciencia, con amor propio, con valentía de regresar a mi interior y reconocerme y después ser esa mariposa que cada día voy a ir creciendo en mi transformación, porque no es que sale la mariposa de la crisálida y listo, ya es mariposa, no, la mariposa empieza a volar y cada día va creciendo, evolucionando y descubriendo lo mejor de ella cada día, como te lo acabo de decir. Y en ese proceso de evolución es que nace Nelia. Y no es solo una marca de velas artesanales, es prácticamente lo que refleja tu renacimiento.
Ujú. Eh, ¿Cómo nace este proyecto bajo este nombre, bajo Metamorfosis de Luz? ¿Y qué significado cabalmente tiene para ti el hecho de transformar la cera y que ésta sea una fuente de luz? Mm. Mira, Paola, cuando yo ya decido transformar mi camino, entender que el dolor es el punto de partida para encontrar nuestro propósito de vida, digo, bueno, ya estoy descubriéndome a mí misma, quiero hacer algo desde el hacer y empiezo a emprender por medio de velas artesanales. Inicialmente se llamaba metamorfosis por el proceso de la mariposa, pero con el tiempo voy viviendo ese proceso de que la cera es dura, yo tengo que hacer el proceso de moldeado para poderla convertir en luz, ¿cierto? Resulta que cuando empiezo a descubrir e interactuar con la cera, descubro que Dios toma mi corazón y empieza a transformar mi alma. Entonces ahí pasa metamorfosis, hacer ese emprendimiento, no solo desde el hacer, sino desde el ser. Pero descubro que metamorfosis debería ir acompañado de mi propio nombre, que es Janet. Pero al convertirlo, lo convertimos en él. Entonces es la metamorfosis que fue la Janet de su vida pasada, vivió la transformación que Dios mismo le estaba brindando a su alma y a su vida y la convertimos en Nelia porque es Janet, su esencia. Y entonces lo acompaño con metamorfosis de luz porque es de ahí donde nace mi transformación, mi símbolo. Entonces tu negocio ahorita está muy alineado a lo que es la nueva versión de Janet y al propósito que es acompañar a través de tu historia a diferentes mujeres a poder encontrar su camino. Y cabalmente en este camino tú también descubriste el poder de la programación neurolingüística. Sí, mira, ¿Cómo, Paola, entonces, Perdón, cómo esto cambia tu vida cuando ya comienzas a transformar la manera en que también hablabas contigo misma? mira, Paola, mira, cuando descubro entonces que Nelia no solamente es luz física, sino que también es una luz que va por medio de mi transformación, de mi historia, de mis capacitaciones hacia las personas, ¿cierto? Cuando voy en ese proyecto, empiezo a entender que mi vida y la neurolingüística es un antes y un después. Porque listo, tomé la decisión de salir, ¿cierto? De la crisálida. Inicio con el emprendimiento desde el hacer, pero ya lo entiendo que tiene el propósito desde el ser. Pero yo no me puedo quedar ahí, ¿cierto? Tengo que seguir transformando mi ser. Y es a donde descubro la programación neurolingüística y es donde cada día empiezo a ser consciente de ese diálogo que tengo conmigo misma, porque el pensar, el actuar, el hacer es todo lo que nos ayuda como a edificar nuestro camino de vida. Y empiezo a analizar de que cada día yo estaba teniendo un diálogo con palabras limitantes. El no soy capaz, tengo miedo, no soy merecedora, no me lo merezco. Entonces, con esa programación neurolingüística empiezo a ser consciente cómo me estoy hablando, qué le estoy diciendo a mi mente, qué estoy sintiendo para que mi entorno también mejore. Entonces empiezo a tener ese diálogo de que soy merecedora, soy hábil, soy completa, soy capaz, soy fuerte, soy hermosa, soy amorosa, soy merecedora, etcétera. Todo lo positivo que nosotros podemos tener. Obviamente es ser consciente de lo que estamos dialogando, porque es esa reprogramación mental que debemos tener para poder continuar en esta transformación.
para subir un poco en ese nivel de sintonía que necesitamos para seguir avanzando. Y cabalmente Claro. tú aplicas todo esto también para, como decías, para dar de vos todo lo lindo que tienes hacia el resto del entorno, porque sabes que vas a tener una influencia en él, sabes que lo vas a transformar de alguna manera. Entonces, ¿qué decisiones también has tenido que tomar al respecto sobre las personas que te rodeaban para proteger cabalmente este proceso de crecimiento? Seguramente, bueno, te pregunto porque muchas emprendedoras que de repente pasan por algo similar a lo tuyo, se ven muchas veces limitadas de continuar con sus sueños o continuar con su emprendimiento porque o ya está la familia o ya están los amigos diciéndoles no, que no seas loca, que cómo vas a dejar algo seguro, que sacrificar más esta parte por ejemplo, de estar con tu hijo porque te estás yendo a algo que no tienes certeza. Entonces, cómo es Janet en ese entorno? ¿Cómo distingue con qué personas tal vez hacerse acompañar en estos procesos? Mira, Bella, si eso pasa, cuando decido emprender por medio de las velas artesanales, no faltaban las personas que dijeran, velas, eso sí da la parte económica, eso sí, eso con el tiempo sí irá a crecer, empiezan como todas estas lanzas de palabras que llegan a la vida, ¿cierto? Pero es a donde es una decisión definitivamente que uno debe tomar y decir, bueno, tengo que creer en mí, saber qué es lo que estoy haciendo y cuál es el propósito y cómo me veo en un año, 2 años, 3 años, ¿cierto? Eh, no era fácil, obviamente, porque uno empezar con la familia, que lo critican, las personas más cercanas, empezar uno como a alejarse, como empezar a decir, no puedo estar en su mismo entorno. Pero creo que esa es una de las decisiones más importantes en la vida cuando uno se está transformando, cuando uno quiere ser y creer en esa mujer que se está viendo a un año, a 2 años, 3 años. Entonces, empiezo a alejarme de esos entornos negativos, de esas conversaciones que no suman, sino que restan. Empiezo a no a rechazar a las personas, pero sí encontrar personas positivas e interactuar con ellas, porque son las personas que nos ayudan, que nos dan la mano para ese crecimiento. Eh, Me encanta interactuar con esas personas, entonces es como cuando a ti te dicen, tú eres la sexta persona de las 5 personas con las que tú te relacionas. Entonces, si yo soy, sí, perdón, si yo comparto con 5 personas que solamente critican, hablan de limitaciones, hablan de queja, no quieren avanzar, yo voy a hacer la sexta. Pero si yo estoy relacionada con todas las personas que me han llevado a estos medios digitales, a ser coautora del libro de alto impacto, a decirme eres capaz, eres valiente, la persona que me dice vuela como un águila porque el águila entiende que el cielo no tiene techo, no tiene limitación, entonces esas son las personas con las que me debo de rodear porque estamos ayudándonos en nuestro crecimiento, no desde el egoísmo. Y hoy cabalmente acompañas a muchas mujeres en esos procesos de transformación personal, ya desde todo el aprendizaje que te ha tocado vivir a través de tu propia historia y todo lo que has aprendido y que has visto que te ha transformado. Pero ¿qué heridas o desafíos encuentras con mayor frecuencia y cuál consideras que es el primer paso para comenzar a sanar? Bueno, hermosa. En todas esas charlas encuentro que todas las historias obviamente son diferentes, ¿cierto?
pero van alineadas con la misma herida. Herida del miedo de no ser capaz, herida de no sentirse suficiente, herida de no reconocer su propia historia, de decir que tienen que ser para los demás menos para ellas. ¿Sí? Es lo mismo, es la misma conexión que yo estaba viviendo en ese pasado. Para ellas dar el primer paso, yo les digo, no, la transformación no se da de un día para otro. Ese es un proceso, ese es el proceso de la crisálida que con paciencia esa mujer se va a transformar. Pero entonces para dar el primer paso, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué mujer eres hoy y cuál es la mujer que quieres ser mañana? Ahí es donde ellas se encuentran con ellas mismas, empiezan a reconocer, a perdonar, a sanar, a agradecer y a abrazar esa historia que ellas llevan en su vida y descubren que el estar ahí con ese miedo, con ese dolor, no las va a llevar a ningún lado. Entonces empiezan a transformar paso a paso y a reconocer que la historia puede ser con un propósito en el camino de la vida cuando deciden decir no más y quiero abrirme hacia el mundo. Y cabalmente en estos talleres que tú das como conferencista vivencial, compartes un mensaje profundamente humano. ¿Qué emoción esperas despertar en las personas que escuchan tu historia? Hermosa, lo que yo más deseo siempre es despertar la esperanza de que el dolor no es el último momento de nuestra vida, sino que es el paso a seguir para nuestra transformación. Entonces, que puedan creer que su vida sí puede cambiar, que se pueden transformar, que el dolor el dolor o el suceso que se vivió nunca se va a olvidar, pero se va a abrazar porque se va a acompañar y se lleva ese propósito para llegar a otras personas que también pueden seguir adelante. Y Entonces ahí, discúlpame, entonces ahí mm, es donde empiezo a reconocer, a leer, a estudiar, como a estar en cada capacitación también formándome para poder llevarles a ellas ese proceso de transformación desde la neurolingüística y desde cada conocimiento. Y cabalmente con todo lo que nos acabas de explicar y lo que mencionaste hace rato de estar en muchos medios digitales y muchas presentaciones que te han llevado a rodearte de las personas que te han potenciado y que hoy eres coautora, formas parte del libro Historias de Alto Impacto. ¿Qué significó para ti escribir un pedacito de tu historia y qué sentiste al convertir una experiencia tan personal en un legado que hoy puede inspirar a otras personas? Mira, Paula, sin duda, ese fue el acto de amor más grande conmigo misma. No sentarme a escribir mi historia, sino honrarla y entender de que por medio de mi historia puedo llegar así sea solo a una persona para que esa persona pueda transformar su vida. De que esa persona entienda de que si Janet pudo reconocerla, abrazarla, sanar y seguir su vida, esa persona también lo puede lograr. ¿Y qué mensaje esperas que se lleven los lectores de historias de alto impacto cuando conozcan el capítulo que escribiste? ¿Y qué esperas, digamos, que tal vez vean diferente las personas que ya han logrado contactar contigo a través de tus talleres, a través de tu emprendimiento y que ya conocen tu historia? Mira, Paola, que ellos recuerden mi historia no por ser mi historia,
sino que recuerden mi historia porque vieron su historia reflejada en la mía, que vieron su historia con otros ojos, con esos ojos de esperanza, de que sí se puede salir adelante, de que podemos continuar la vida, que no nos sumergimos en el dolor, de que esa persona diga, si Janet pudo hacer y transformar esa historia de vida, yo también puedo transformar mi camino de vida. Y si hoy pudieras, con todo lo que has vivido y todo lo que te ha tocado transformar, porque sabemos que la transformación tampoco es un proceso fácil, muchas veces es un proceso más doloroso que la propia herida en sí. Pero si hoy pudieras abrazar a aquella Janet que atravesaba tal vez el momento más doloroso y oscuro de su vida, ¿qué palabras le dirías desde la mujer transformada en la que te has convertido? Bueno, la abrazaría muy fuerte, le diría tranquila, después del dolor viene el propósito. Eh, Aunque sientas que el mundo se haya derrumbado, algún día vas a ver la luz. La miraría fijamente a sus ojos y le diría no tengas miedo de llorar, pero tampoco tengas miedo de volver a vivir. Mm, no, no sabes en la mujer que te vas a convertir, vive el proceso, pero abrázalo y no te alcanzas a imaginar lo fuerte que vas a hacer. Una mujer Todo muy con fuerte. paciencia, sí, todo con paciencia, con amor, con dedicación. Se va transformando poco a poco, pero sigue adelante. Nunca dejes de soñar y sigue viviendo cada día de tu vida. Intensamente e intencionadamente, como dicen por ahí. Janet, Sí. eres una mujer bastante fuerte, bastante resiliente. Has atravesado unas duras batallas, unas pérdidas muy fuertes que sabemos que no son fáciles muchas veces de sobrellevar, principalmente cuando hay niños pequeños de por medio, ¿no? Tratar de abrazar y acompañar a ellos en su proceso, mientras también uno va peleando con sus propios demonios y porqués. En todo esto, ¿y cuáles han sido tus pilares fundamentales para mantenerte a tierra? Creer en mí, mis sueños, el ver ahora que ya veo la vida diferente por la transformación, en decir, debo de continuar, porque mi esposo no hubiera querido ver a esa mujer ahí entregada en el dolor, atormentada en esa oscuridad, no, entonces son las ganas de seguir adelante, las ganas de cumplir mis sueños, de llevar mi historia, ya que alcé la voz por medio de esta historia con propósito, ya no es mía, ya hace parte de todas las personas que me quieren escuchar, que me quieren leer, que quieren vivir esos momentos de conferencias conmigo vivenciales. Entonces, las ganas es de ayudar a los demás, el servir, el que por medio de esta historia se encuentre el amor propio, de que podemos ayudar, servir y encontrarnos con nosotros mismos. Y finalmente, ¿qué significa para ti vivir una vida con propósito? ¿Y qué legado quieres dejar a cada persona que conoce tu historia? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué legado quieres dejarles a tus hijos? Bueno, yo creo que lo que la vida nos permite vivir y reconocer no ha sido en vano, ¿sí? Entonces, el alzar mi voz, llevar esta historia a las otras personas, hace que podamos servir desde el amor, desde la transformación. Y el legado no es que recuerden a Janet por su historia,
por lo que ella vivió, por ese duelo, por acompañar a ese niño de 3 años con preguntas del por qué no está papá, el por cada día, el por qué mi papá, por qué mis otros amiguitos tienen papá y por qué yo no. O sea, eso no, que no recuerden esa Janet, que recuerden a esa Janet que alzó la voz para que tú que me estás escuchando o tú que eres lector de mi parte del libro de historias de alto impacto, transforme tu vida. Que recuerde que fui valiente al escribir o en este momento alzar mi voz para que tú puedas reconocer ese dolor, esa tormenta en la cual estás viviendo en este momento y puedas salir de ahí. Para mis hijos, el ser una mamá valiente, enfrentar ese dolor y que con ese amor con que emprendí por medio de las velas, que fue pues aquí directamente en mi casa para poder ser una mamá presente, puedo alzar mi voz y llevar ese mensaje de amor y de luz, de transformación desde el alma a todas las personas. Entonces no los estoy dejando a ellos a un lado, sino que ellos van conmigo al lado. Gracias, Janet, por compartir con nosotros tu historia, tu experiencia, las valiosas lecciones que has aprendido en tu camino, por demostrarnos que por más doloroso que sea el momento y la oscuridad que estemos pasando, siempre habrá una luz aún más fuerte. Tu testimonio nos recuerda que siempre es posible poder reinventarnos, encontrar nuestro valor, encontrar nuestro propósito y reencontrar sobre todo el amor propio y poder convertir nuestras vivencias en una fuente de inspiración para otros. Muchas gracias nuevamente por haber accedido a estar acá. Muchísimas gracias, Paola, a ti por esta invitación tan linda. Y creo, Paola, que vale la vida si solo una persona con este mensaje puede tener esperanza en su corazón. Así es, querida Yanet, y con los demás será hasta una siguiente edición de Esencia de Mujer. Muchas gracias. A ti.